Bien, entonces en este primer modelo, ¿ya? Dice que tenemos una construcción de una represa y se tienen los siguientes datos. Me da una granulometría, me da el peso húmedo antes de lavar, me da peso húmedo y peso seco, que es para porcentaje de humedad, me da los límites, que tengo que calcularlo, ¿ya? Y me da las siguientes órdenes. Primero, debo calcular el peso retenido acumulado de esta granulometría. Después debo calcular el porcentaje retenido en cada tamiz. Debo clasificar los suelos según la norma AASHTO, ¿ya? Indicar qué clasificación obtenida está el material y si es adecuado para ser usado y qué tipo de compactadora recomendaría para utilizar ese suelo, ¿no? Para compactarlo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar los valores en una tabla, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo acá? Aquí lo único que hice fue poner los números de tamices y el porcentaje que pasa, ¿sí? Vean que el resto de la tabla está en blanco. Me pide que calcule el porcentaje retenido acumulado y el peso retenido acumulado, ¿no? Si no me equivoco. A ver, peso retenido acumulado y porcentaje retenido en cada tamiz. Peso retenido acumulado y porcentaje. Estos dos últimos aquí, ¿ya? Este de aquí y este de acá. ¿Ok? Siempre hemos hecho la granulometría con este dato de peso o con este dato acumulado, pero nunca nos ha dado el porcentaje que pasa y calcular el resto de la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paso número uno, lo que vamos a hacer es determinar el porcentaje de humedad. Entonces aquí voy a poner porcentaje, a ver si me sume la tecla, porcentaje de humedad, ¿ya? Para tener el porcentaje de humedad, nosotros tenemos que hacer la siguiente relación. Tengo que tener el peso del agua, ¿correcto? El peso del agua. Entonces, para tener el peso del agua, yo tengo que hacer una resta aquí. Peso del agua. El peso del agua va a ser el peso húmedo menos el peso seco, ¿no? Y para determinar el porcentaje de humedad, lo que necesitamos Perdón, calcular es lo siguiente, ¿sí? buenas noches. ¿Me podría mostrar la foto del modelo de examen que está haciendo, por favor? Claro, este de ¿Cuál, acá. cuál es? Par de práctica. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, seguimos con esto. Para determinar el porcentaje de humedad, yo lo que tengo que hacer es usar la siguiente ecuación, ¿no? El peso del agua, que es 3,28, lo tengo que dividir entre el peso seco, ¿ya? Y a todo eso lo tengo que multiplicar por 5, ¿sí? Entonces, el porcentaje de humedad de mi suelo es 19,52, ¿no? Redondeando a dos decimales. Bueno, 51. Con este porcentaje de humedad, hacemos lo propio. Tenemos el peso del suelo húmedo antes de lavar. ¿Cuánto era ese peso? 200, ¿no? A ver. Peso húmedo antes de lavar, 200 gramos. Entonces, aquí vamos a colocar 200, ¿ya? ¿Yo qué peso necesito para hacer mi granulometría? ¿Húmedo o seco? Necesito el peso seco, ¿ya? Entonces, como el ingeniero en este caso me dio el peso húmedo, yo lo voy a transformar en un peso seco, ¿ya? Antes de lavar. O sea, un suelo con todas sus propiedades, 200 gramos. Entonces, el peso seco, la ecuación es esta, ¿ya?
Peso seco va a ser igual al peso húmedo dividido entre 1 más el porcentaje de humedad sobre 100. ¿Ya? Esa misma ecuación es la que vamos a determinar ahora mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino eso? ¿Cuál va a ser mi peso húmedo? Mi peso húmedo es este, 200 gramos. ¿Sí? A 200 gramos lo voy a dividir entre 1 más este porcentaje de humedad dividido entre 100. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. 167,34. Entonces, este es mi peso del suelo seco antes de lavar. ¿Ya? 167,35 vamos a redondear. Una vez tengo este peso, ¿ya? Vamos a poder iniciar los cálculos aquí. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que el porcentaje que pasa es la resta de 100 menos el retenido acumulado, ¿no? 100 menos el retenido acumulado. Si quiero calcular el retenido acumulado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar este valor de aquí y le tengo que restar 100. 100 menos 100 sería 0, ¿ya? 100 menos 98,82. Ay, 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 vamos a ver. Entonces, 100 menos este, 1,18, ¿ya? Y así, sucesivamente, seguimos haciendo los cálculos. ¿Me entendieron esa parte de aquí? Sí, sí. Sí, se Ya. entiende. Entonces, una vez tengo el porcentaje retenido acumulado, tengo que recordar lo siguiente. Cuando yo tengo que calcular el porcentaje retenido acumulado o el retenido en cada tamil, yo tengo que hacer lo siguiente. ¿Cuál es mi peso seco? ¿Ya? AT. Al decir AT, quiero decir antes de lavar. ¿Ya? Sea cual sea ese peso, va a ser el 100% de mi material. ¿Ya? Y normalmente lo que yo hacía era decir, tengo un valor A, ¿cuánto va a valer X? ¿Correcto? En este caso no puedo hacer eso, porque yo tengo el valor de A en porcentaje. Entonces, tengo este porcentaje A, la pregunta es cuánto es mi peso seco, ¿no? Vamos a determinar entonces, tengo el retenido acumulado, vamos a determinar el peso retenido acumulado. Aquí lo tengo en porcentaje, ahora vamos a determinarlo en peso, en gramos. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo realizar eso? ¿Ya? Veo aquí, esta parte me dice peso del suelo seco antes de lavar, 167,35. Entonces, 167,35 es mi suelo seco, ese es mi 100%. ¿Ya? La pregunta es, A, ¿qué peso va a ser? ¿Qué peso X? Entonces en nuestra calculadora vamos a poner ahí 167,35 por A dividido entre 100. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a traer la calculadora para que se guíen. Ta, ta. Ok, ahí tenemos el Excel. Tengo mi calculadora, entonces aquí voy a poner 167,35, ¿ya? Por A, todo eso vamos a... Ay, caramba, no sé por qué se puso el menos acá. Por A, pero en está configurado ahí. Ya, ahora sí. 167,35 por A dividido
entre 100. ¿Estará bien así la ecuación o no? Sí, ¿no? 167.35 por A dividido entre 100. Porque vamos a meter un porcentaje y queremos determinar cuánto va a ser en gramos. Entonces, si mi A vale 0, ¿cuánto va a ser en gramos el retenido acumulado? 0. Entonces aquí, 0. ¿Ya? Estamos metiendo estos valores de acá como si fueran la letra A. ¿Ok? Ahora, si A vale 1,18, entonces voy a darle cal 1,18. Eso me da 1,97,47,3. Vamos a anotar aquí 1,97,47. ¿Ya? Como al Inge le gustan dos decimales, 1,97, ¿no? Ese es el acumulado en gramos. ¿Ya? Vamos al que sigue. 2,68. Entonces, cal 2,68. 4,48. Entonces, aquí coloco 4,48. Bien. Entonces, vamos a borrar esto para que se vea mejor ahí. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente valor, 3,96. Cal 3,96. 6,63. Entonces, yo voy poniendo aquí los valores. 6,63. ¿Qué me sigue? 7,17. Entonces, 7,17 va a ser 11,998. 12, digamos, directamente. ¿Ya? Luego que tengo 9,83, ¿no? Entonces, 9,83, 16,45. ¿Ya? Después tengo 16,82, 16,82, me va a dar 28,15. Y por último, 22 gramos, ¿no? Entonces, cal 22, 36,817. ¿Me entendieron o no? Sí, se Sí, entendió. te entendí. Una Bien. vez más, a ver, Auxi, porfa. Ok. Entonces, si quiero calcular este porcentaje, lo que tengo que hacer primero, ¿ya? Es agarrar el peso del suelo seco, o sea, pero con todas sus propiedades antes de lavar, o sea, limos, arenas, arcilla, 167,35. Este peso va a ser el 100% de mi suelo, ¿ok? Este es el 100%. Entonces, ya sabemos que 167,35 es el 100%. La pregunta es, si yo tengo un porcentaje, ¿cuánto va a ser su peso? ¿No? Entonces aquí 167,35 por A, que es esta ecuación, la divido entre 100. Lo que hice fue colocar todo esto en la calculadora y ir reemplazando los valores de A aquí. Entonces en el Excel, esto se hace en un ratito, ¿no? Yo digo 167,35 por A dividido todo eso entre 100. Y esto lo arrastro. Epa. Este de aquí es 16. Este de aquí igual es 16. Este de aquí igual es 16. 16. 16. 16. Y 16. Fíjense que el último valor, 38,17, nos igualó con este de acá, ¿verdad? Entonces nosotros lo transformamos o lo trabajamos simplemente
a 2 decimales, ¿ya? Y así nos dejamos de problemas. Bien, una vez yo realizo eso, tengo que calcular el porcentaje retenido en cada tamiz, ¿sí? Este es el acumulado, yo quiero en cada tamiz. Entonces, para el retenido en cada tamiz, lo que tengo que hacer es una suma escalonada. Si aquí es 0, aquí vuelvo a ser 0. ¿Ya? Si aquí es 0, 0 más 1.18, este más este, 1.18. Y entonces yo sigo la función. Ah, no, no es así. Este es en cada tamiz, no es el acumulado. El acumulado es al revés, perdón. 7, 22 menos 16, ¿cuánto me queda? Ujú. Pucha, no me acuerdo cómo se vinculaban. Pero bueno, mejor no hagamos eso, por ahí lo chupamos. Hagámoslo como es, paso a paso, ¿ya? Una vez tengo el peso retenido acumulado, lo que voy a hacer es agarrar y calcular el peso retenido en cada tamiz. ¿Cómo hago eso? Si aquí es 0, aquí va a ser igual a 0, ¿ya? Este va a ser 0, ¿ok? Ahora, aquí tengo 1.97. Entonces, aquí lo que va a hacer es la suma de 0 más 1.97, ¿no? Eso es lo que se va a retener en este tamiz, 1.97. Ahora, en este otro de acá va a ser diferente. Me- Se me traba la tecla. Ya. En este otro de acá va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si acá tengo 4,48 y antes tenía 1.97, quiero saber cuánto hay acá para llegar a 4,48. ¿Mm? Entonces lo que voy a hacer es agarrar y restar acá. 4,48 menos 1.97, 2.51. Ahora aquí lo mismo, agarro el de abajo y lo resto con el de arriba. ¿Sí? Entonces, 6.63 menos 4.48, 2.14. Esto igual lo mismo. Voy a agarrar el de abajo y lo voy a restar con el de arriba. 5.37, este igual. 16 menos 12, este igual. 28 menos 16. Y este por último, 36 menos 28,15. Hagamos la prueba. Si yo sumo estos dos, me da 1,97. Si yo sumo estos otros dos, 1,97 más 2.51, ¿cuánto me da? Veamos. 1.97 más 2.51, 4.48, ¿correcto? Si yo sumo 4.45 con 11.70, tiene que darme este valor de acá. En teoría, vamos a ver. Perdón. No son esos. Este es el acumulado. Si yo sumo todos estos de acá arriba, me tiene que dar este valor de acá, ¿no? Entonces vamos a la prueba. 1.97 más 2.51 más 2.14 más 5.37 más 4.45 más 11.7. 28.14, 28.15, cosa de decimales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un poco chipau porque están haciendo la misma tabla de granulometría, pero a la inversa. ¿Sí? Entonces, nosotros nos acumulamos a calcularlo. Primero cada tamiz, luego el acumulado, lo que se ha tenido en cada tamiz, retenido acumulado, y después el que pasa. Ahora estamos haciéndolo al revés, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es solamente sumar y restar, ¿ya? Una vez tengo esta tabla,
yo me concentro en esta de aquí. ¿Cómo calculo el porcentaje retenido en cada tamil? Miremos acá. ¿Cuánto es mi peso seco antes de lavar? ¿Mm? En este caso, aquí lo que tenemos es que el peso seco antes de lavar es 167,35. Eso es mi 100%. La pregunta es, si yo tengo un porcentaje retenido en cada tamil, ¿qué porcentaje va a ser eh, para poder determinarlo? ¿No es? Entonces, fijémonos aquí, lo siguiente. 167,35 es mi peso seco antes de lavar. Ese es el 100% de mi sueldo. Ahora, si tengo este porcentaje de aquí, toda esta fila que voy a llamar A, ¿cuánto va a valer ese porcentaje? Tengo este peso, tengo que determinar su porcentaje. ¿Sí? Entonces la ecuación igual lo mismo. A por 100 dividido entre 167,35. Entonces 167,35 por A dividido entre 100. ¿Ya? Si A vale 0, este peso va a valer 0. Si A vale 1,97, este va a valer 3,29. ¿Ya? Si A vale 2,51, entonces este va a valer 4,2. Si A vale 2,14, este va a valer 3,58. Si A vale 5,37, este va a valer 8,99, ¿no? ¿Sí? Si A vale 4,45, el porcentaje es 7,44. Y si A vale 11,70, 19,57. Y por último, si A vale 8,67, 14,5, 51. Ya. Entonces, ese es el porcentaje que va a retenerse en cada tamil. Unos también se van a recibir más porcentaje, otros menos porcentaje. ¿Ok? Y este es el acumulado, que toma en cuenta por la acumulación de los sedimentos acá. Y listo. Una vez termino esta planilla, esta tabla de acá de Excel, ¿ya? Yo voy a cerrarla y me vengo aquí al marcar, ¿ya? Y tenemos esos resultados de ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que se me pidió determinar? Peso retenido acumulado. Entonces, peso retenido acumulado es esta columna de acá, que es la E1, E2 a E9, ¿no? Entonces, vamos a sacarle el peso retenido acumulado. E2 a E9, correcto. Esos serían los pesos. Uy, ¿ya? ¿Qué más me pide? Porcentaje retenido en cada tamil. Porcentaje que pasa retenido en cada tamil está aquí, ¿no? Entonces igual la vamos a sacar afuera. Porcentaje
retenido en cada tanque. Listo. Este porcentaje retenido en cada tamiz, ¿en qué columnas está? ¿No? Porcentaje retenido en cada tamiz está en la columna D2 a D9. Ok. Entonces esto lo voy a colocar aquí. D2 a D9. Ahora ven por qué prefiero las clases presenciales. Un poco más difícil darse a entender de forma virtual. La cosa es que ya hacemos este ejercicio y tenemos los resultados. Lo siguiente que voy a hacer es determinar las propiedades plásticas del suelo, ¿ya? O sea, los límites líquido y límite plástico, ¿sí? Entonces, vamos a determinar los límites de consistencia. Bueno, para no estar subiendo y bajando, lo voy a copiar acá. Y lo pegamos por acá, ¿ya? Entonces, aquí está fácil porque el ingeniero me da un punto y me da un punto. Entonces, recordemos. Control T, límite líquido. Para el límite líquido, lo que yo necesito calcular es un porcentaje de humedad, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el peso de la muestra húmeda y tengo el peso de la muestra seca. Entonces, vamos a determinar el porcentaje de humedad de la misma, ¿sí? Me dice, lo primero que vamos a calcular es el peso del agua. Entonces, el peso del agua en este caso sería 30 menos, perdón, 12,45, que es el peso húmedo, menos 9,59, ¿correcto? Eso me da un peso de 2,86, ¿ok? Ahora, con ese peso vamos a determinar el porcentaje de humedad, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle una variable que se llama peso, humedad, es peso del agua, ¿ya? El peso del agua fue 12,45, que era este peso húmedo, menos 9,58, y la respuesta me da 2,86. Una vez determino el peso del agua, vamos a determinar el porcentaje de humedad, ¿no? Entonces aquí vamos a poner porcentaje de humedad. Para el porcentaje de humedad, yo debo hacer la siguiente ecuación. W va a ser igual a ¿qué? Bien. Ya entendí. W va a ser igual a ¿qué? Al peso del agua, en este caso 2,86, dividido entre el peso seco. El peso seco es 9,59, ¿no? 9,59. Y todo eso lo voy a multiplicar por 100. Y el porcentaje de humedad me da 29,823. Con este porcentaje de humedad, yo tengo que encontrar ¿qué cosa? Mi límite líquido. Entonces me voy a la ecuación. El límite líquido va a ser igual, ¿ya? Al porcentaje de humedad, que es este de aquí, 29,823.
¿ya? A ese porcentaje lo voy a multiplicar por la ecuación de golpes de un punto. Entonces, la ecuación de golpes de un punto va a ser el número de golpes dividido entre 25. ¿Ya? Mi número de golpes es 30 y lo voy a dividir entre 25 golpes. Y todo eso lo voy a multiplicar o lo voy a elevar a la exponencial, ¿ya? A la 0.121. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Si no me están entendiendo, me dicen para que sea más detallado, ¿no? ¿Dónde se han perdido? Sí, 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 se entiende. ¿Seguro? Sí, aún sí se entiende. Ya. Entonces, paso 1, determino el peso del agua. 2.86. Paso 2, el porcentaje de humedad. Peso del agua entre peso seco por 100. Paso 3, determino el límite líquido. Y ya está una de las cosas que nos habían pedido, que es el límite líquido, ¿no? 30.48. Esta es la ecuación de límite de un punto, ¿no? Vamos al límite plástico. Plástico. El límite plástico es lo mismo. Tengo que sacar porcentaje de humedad y ya, digamos, ¿no? Pero no tengo que meter a una ecuación así. En este caso, miren, me da solo un punto. Entonces es solamente la humedad de ese punto, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Oye, pues ahí se me borra. Ya. Entonces, para el límite plástico, lo que voy a hacer es sacar directamente el porcentaje de humedad, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el límite plástico? Al peso del agua, el peso del agua es la resta de estos dos, ¿no? 4.04 menos 3.41 dividido entre el peso seco, que va a ser 3.41 y multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser mi límite plástico? Mi límite Disculpe, plástico es... Ausi, en la resta de 4.04 menos 3.31, Ujú, 3.31 no es 3.41. bien ahí. Entonces, esto lo cambiamos y esta respuesta se cambia a 18.465. Sí, me había equivocado, compañero. Entonces ya tenemos límite líquido y límite plástico. ¿Qué más necesitamos calcular para hacer clasificación de suelo? Índice de plasticidad. El El índice de índice. plasticidad. Ujú. Entonces, vamos a definir qué es el índice de plasticidad. Va a ser la resta del límite líquido menos el límite plástico. 38 menos 18, perdón, 30 menos 18, 12.03. Entonces, con eso ya tenemos nuestros cálculos. Paso 3 me dice, vas a clasificar el suelo. ¿Con qué? Con esta granulometría de aquí y con estos límites de acá. Entonces me pide que nosotros clasifiquemos el suelo. Aquí me dice ASHTO, pero yo voy a hacer sub y ASHTO para poder agilizar, ¿no? Entonces clasifiquemos según primero la norma ASHTO, que es la más complicadita. ¿Ya? Clasifico los suelos según sub y ASHTO. Entonces, para clasificar los suelos, primero, paso 1, determino el índice de grupo. ¿Ya? Entonces, para determinar el índice de grupo, nosotros necesitamos esta tabla de acá, ¿no? Solo vamos a copiar las ecuaciones, luego vamos a ir calculando. Uy. Ujú, 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 ujú. Ok. El enlace video se me va a cortar ahorita, así que mientras tanto voy a finalizar y entramos al mismo enlace, ¿ya?